Muy buenas tardes con todos. La Fundación Mamapulpo brinda la más cordial bienvenida al homenaje a don Gustavo Salazar Calle al cumplirse 30 años de editarse Cartas a Benjamín, publicado bajo su responsabilidad. Vamos a darle un cordial saludo también a nuestro músico Johan Flores, dando apertura a este evento. Mamapulpo es un proyecto comunitario con corazón educativo que nació en mayo de 2015 en el barrio La Basílica con el propósito de ofrecer apoyo pedagógico en un espacio seguro y acogedor para niños, niñas y adolescentes. Durante 10 años de trabajo continuo, ha beneficiado a estudiantes mediante apoyo pedagógico, psicológico, animación a la lectura, escritura, nivelación académica y escuela para padres. Así como actualmente tiene talleres para docentes, clases de artes, actividades para el desarrollo de habilidades sociales y campamentos vacacionales. Como parte de su visión de acceso libre a la educación y cultura, Mamapulpo ha creado 2 espacios esenciales para su comunidad. Pulpoteca, una biblioteca infantil con material didáctico, literario y lúdico. Biblioteca comunitaria, abierta a todo público con textos escolares, literatura juvenil y adulta. Mamapulpo se complace en darles a todos la más cordial bienvenida. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas ellas. Cicerón. Recibamos a don Gonzalo Ortiz Crespo, destacado sociólogo, periodista, historiador, traductor, novelista y catedrático universitario. Actualmente es subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y nuestro gran anfitrión. Con un aplauso recibamos. Muchas gracias. Señoras y señores, distinguidos miembros de la mesa directiva, es para mí un gusto, un especial agrado
el tener que participar hoy en nombre de la Academia de la Lengua en este homenaje a Gustavo Salazar. No estaba previsto. Francisco Proaño, el director de la Academia, se había comprometido hasta el martes que hablamos aquí mismo, que tuvimos otro acto, pero nunca falta algún percance, y él tuvo un percance de salud que le ha impedido estar presente, así que me delegó como a subdirector para representar a la Academia en este acto. Porque este acto está organizado por la Fundación Mamá Pulpo, pero también por el Grupo América y también por nuestra Academia Ecuatoriana de la Lengua. Ustedes saben que la Academia está cumpliendo 150 años este año. Precisamente esta mañana Fausto Segovia escribió en El Comercio un artículo sobre los 150 años de la Academia. Estamos muy agradecidos a Fausto por su referencia al hecho del sesquicentenario de nuestra institución. Y a pesar de todas las dificultades, fíjense que está terminando noviembre y aún no hemos recibido los recursos del Estado del año pasado. No quiero hablar de los de ahora, ni siquiera tenemos del CUR de los de este año. Y sin embargo la Academia sigue adelante con el esfuerzo, el sacrificio de sus académicos y del personal que trabaja en la Academia. El poquísimo personal, un personal que se reduce al mínimo, pero que además tiene gastos lógicos como del agua, de la luz que hay que tener, del internet que hay que pagar, que es a través del cual nos hacemos presentes en la sociedad. Este descalabro de las finanzas del Estado, no creemos ser los únicos a los que el Estado le está debiendo, pero esto es una historia constante de la Academia de la Lengua. Esta casa fue entregada a la Academia de la Lengua en 1906 en compensación a los recursos que el Estado ecuatoriano no le había pagado durante una década o más, durante décadas. Entonces esta casa pasó a pertenecer a la Academia en compensación a lo que el Estado le debía. Y durante unos años fue sede de la Academia, aunque la invasión del comercio informal, que como recordarán en esta plaza era muy densa, cuando hicimos la reubicación del comercio informal con Paco Velasco, y hicimos, digo, porque yo era concejal, y fue en el 2003 con Paco Moncayo, había 3,000 comerciantes informales en esta plaza, 3,000 comerciantes informales. Había más de 1,700 conexiones ilegales de luz eléctrica. Y claro, ahí era imposible que la Academia funcionara aquí, y por eso alquilaron en el norte un departamento y allá funcionaba, mientras esto era un conventillo. Felizmente se pudo restaurar con gran empeño de la Academia y el apoyo de la cooperación española, y tenemos este magnífico local hermoso con estos logros arquitectónicos que mi hermano, hace un momento, mi hermano Alfonso les enseñaba a sus estudiantes de arquitectura, como este auditorio, ¿no?, que aprovecha esta crujía para crear aquí este auditorio. Y a mí también me encanta los vidrios de colores de afuera. Hay gente a las que no les gusta, que les parece una herejía, pero a mí me parece que es un canto a lo que somos, un canto a la lengua, porque la lengua es clásica y puede ser que nos venga de la colonia. La casa, dicen, es de estilo colonial, pero esa es la irrupción de las palabras de todos los colores y de todos los orígenes que nos llegan a nuestra lengua y que le enriquecen y que finalmente le dan un nuevo brillo, unas nuevas maneras de ver y de sentir las cosas. Esta academia es la que hoy también se junta
al reconocimiento a Gustavo Salazar. Reconozco a Gustavo menos tiempo probablemente que algunos de ustedes, pero desde que le conozco, hace ya algunos años, admiro su constancia, su dedicación a investigar las cosas de la patria, de la cultura ecuatoriana, de los grandes personajes de nuestra historia literaria, de nuestra historia cultural, tanto los más contemporáneos como los de periodos anteriores, en el siglo XX especialmente, pero también incluso ahora que está en el fondo antiguo de la biblioteca municipal, de descubrimientos maravillosos que hace de los siglos pasados, de publicaciones de los siglos pasados, y al que hay que acudir siempre que uno busca alguna rareza bibliográfica. Así que con mucho gusto, de parte de la Academia de la Lengua, de sus miembros, nos unimos a este homenaje muy merecido a Gustavo Salazar. Muchas gracias. Recibamos ahora a don Julio Pasos Barrera, un reconocido poeta, ensayista y crítico ecuatoriano, considerado una de las voces más importantes de la literatura y presidente de la Corporación Cultural Grupo América. Con un fraterno aplauso, recibamos. Señores de la mesa directiva, señoras y señores, Benjamín Carrión, correspondencia 1, selección y notas de Gustavo Salazar Calle, primera época 1819-1944, segunda época 1945-1976. Era un alumno circunspecto, pero muy atento a la información sobre literatura ecuatoriana que yo procesé hasta entonces en la cátedra del Departamento de Letras y Castellano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin embargo, el siguiente semestre ya no estuvo en el aula. Pensé que no apreció mi curso, pero no fue así. Años más tarde, y por información del mismo Gustavo Salazar Calle, me enteré que viajó a España. Fructífera fue su permanencia en Madrid. Los cuadernillos que publicó son prueba fehaciente. Mucho aprecié el ensayo sobre Alfonso Reyes, el gran intelectual mexicano, y sobre los demás, Pablo Palacio, César E. Arroyo, Gonzalo Saldumbide, Benjamín Carrión, Gonzalo Escudero, César Dávila Andrade y Jorge Carrera Andrade. De cuando trabajó en la Biblioteca de la Merced de Quito, en 1994, me trajo unas copias del registro de compras de alimentos de los padres mercedarios del año 1916. Habida cuenta de que Gustavo Salazar conocía de mis investigaciones sobre la cocina tradicional quiteña. Años después, en 2016, encontré a Gustavo en un taller de escritura creativa, Kafka, Escuela de Escritores, que organizó la editorial Cactus Pink. Estuve como escritor invitado, hablé de las visiones que me provocaba la observación de la realidad del paisaje andino, las visiones que me torturaban, las complejas estructuras de la lengua
y las visiones que me arrastraban de las paradojas de la sociedad. Nunca supe qué opinó Gustavo Salazar. Otra cosa fue la experiencia en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pues hubo que leer la enorme hoja de vida de Gustavo. No es novedad la espera, pero en el caso de Gustavo la espera culminó con el nombramiento de académico correspondiente. Consta a todos que Gustavo ha sostenido varias charlas en el auditorio de la Academia. Recuerdo la dedicada a la presencia de Gabriela Mistral en el Ecuador. Gustavo Salazar es principalmente biógrafo y para diseñar la personalidad del biografiado, Gustavo acude a los archivos con métodos relacionados con diversas disciplinas, tales como la bibliotecología, archivología, gramática normativa, manuales de forma, etc. El homenaje que nos ha convocado es una iniciativa del Instituto Mamapulpo. El motivo es el aniversario de la publicación de Benjamín Carrión, Correspondencia 1, del año 1995. Figura en los créditos de la edición Gustavo Salazar Calle como autor de la selección de cartas y como autor de las notas. Es decir, a buen entendedor, es el autor del volumen que ostenta prólogo de Jorge Enrique Adún y autor de las notas sobre los autores mencionados en el epistolario. En cambio, bien puede atribuirse a Salazar Calle, Benjamín Carrión, Cronología y Obra, que se publica en el libro a partir de la página 349, puesto que ya debió escribir el ensayo Benjamín Carrión, un rastreo bibliográfico, que se publicó más tarde en Quito en 1998. Comentar el epistolario resulta una tarea ímproba. Quizás la única posibilidad de apreciar el conjunto es la de diseñar un marco histórico que abarcara el tiempo transcurrido entre 1919 hasta 1976. Ya Carrión era escritor preclaro en 1942, como se desprende de la primera carta publicada en la Correspondencia 1 y enviada por Demetrio Aguilera Malta. En efecto, la lista de importantes obras incluida en Benjamín Carrión, Cronología y Obra, manifiesta que el autor lojano tenía a su haber las siguientes publicaciones: Los creadores de la Nueva América, 1928, El desencanto de Miguel García, novela, en 1929, Mapa de América, prólogo de Ramón Gómez de la Serna, en 1930, Atahualpa, 1934, Índice de la Poesía Ecuatoriana Contemporánea, 1937. La bibliografía de Carrión es vastísima. El marco histórico se complica, así pues se dirá que en el exterior, cuando Carrión nació, ocurrieron la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. En América se recuerda la Revolución Mexicana. En Ecuador se vivió el gobierno de la plutocracia y la Revolución Juliana. Se fundaron los partidos socialista y comunista. En arte se produjo el realismo social. El velasquismo se impuso hasta 1972, año en que el Ecuador exportó petróleo y los militares se hicieron con el poder.
aunque se debe recordar que Benjamín Carrión fue el primer intelectual ecuatoriano que recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo, creado por la segunda dictadura militar en 1975. Conocí a Carrión en el año 1968 en su casa del Batán Bajo. Paco Tobar García presentó en la biblioteca de Carrión La tragedia en los ojos vacíos de la gente. Después de la presentación nos sirvieron un pisco labis. En uno de los anaqueles se veía la placa del Premio Único Benito Juárez, otorgado a Carrión por el gobierno mexicano en 1968. Dos palabras sobre el contenido de la correspondencia 1. Las cartas enviadas a Carrión son testimonios de la cotidianidad de importantes escritores. Un ejemplo son las cartas enviadas por Pablo Palacio entre los años 1925 y 1931. Se trata de un conjunto de 12 cartas que tratan sobre asuntos prosaicos y en ninguna de ellas se manifiesta la enfermedad mental del paisano de Carrión. ¿En qué consistió el trabajo de Gustavo Salazar para configurar el libro Correspondencia 1? La selección consistió en separar el trigo de la paja, es decir, separar las cartas de aquellos textos puramente administrativos u oficiales, trabajo de por sí pesado. Pero ineludiblemente, en tratándose de una seria investigación, este empeño no se dice que fuera secundario, aunque este no fue el propósito de la correspondencia 1. Viene entonces la enjundia, que consiste en el difícil trabajo de las notas. Gustavo demuestra una incansable búsqueda de datos que deslindan la verdad de la mera suposición. Aquí entra la consulta de diccionarios, archivos, memorias, boletines, cuadernos, hojas volantes, textos literarios que incluyen la poesía lírica, la novela, el relato, el cuento fantástico, el artículo periodístico, el ensayo, la biografía, la semblanza, etcétera, etcétera. Completar con notas el sentido de los originales, añadir ciertas noticias del marco histórico, esclarecer fechas y lugares, aclarar procedencias, es la tarea del investigador y como se deduce, Gustavo Salazar Calle realizó la tarea con excelencia. Por último, en mi calidad de presidente de la Corporación Cultural Grupo América, felicito por este homenaje en mi nombre y en el de todos los socios al secretario Gustavo Salazar, secretario de la institución. Muchas gracias. La música es una de las expresiones culturales más hermosas del ser humano. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro músico Johan Flores. Voy a tocar El Aguacate con la versión del arreglo de Ecuador Pillajo y pues espero que les guste.
A continuación tenemos la intervención de don Tomás López Vilariño. Él es un diplomático español de trayectoria consolidada, con formación en Ciencias Políticas y Administración. Premio fin de carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ha ocupado múltiples cargos relevantes en el Servicio Exterior de España, ahora como ministro consejero de la Embajada del Reino de España en Ecuador. Respetado su director y académicos, queridos amigos, yo estoy emocionado y honrado de haber sido invitado a decir unas palabras sobre mi amigo Gustavo. También creo que han sido ustedes un poco crueles conmigo, tengo que confesarlo, porque me han puesto a continuación del profesor Julio Pazos, que es probablemente la persona de este país que mejor conoce la literatura ecuatoriana y por tanto la trayectoria de Gustavo. Así que uno no sabe muy bien por dónde empezar. Pero cuando un español o un hispanohablante no sabe por dónde empezar, normalmente siempre deja que le dé la nota, y aquí estamos con un joven músico y sabe lo que es dar la nota al inicio de un concierto, don José Ortega y Gasset. Y yo, cuando pienso en Gustavo, a mí siempre me viene a la mente una cita de Ortega, que es la famosa cita que pronunció en el año 1939, el último de nuestra terrible guerra, en la Argentina, cuando les dijo a los argentinos en aquella conferencia, que luego fue la meditación del pueblo joven, les dijo: argentinos a las cosas, argentinos a las cosas. Y luego a continuación pues daba una explicación y añadía: déjense ustedes de narcisismos, déjense ustedes de particularismos, déjense ustedes de, en fin, a las cosas. Haríamos muy bien los españoles y tal vez también los hispanoamericanos, por cuanto somos culturalmente unos, y me imagino que nuestras virtudes son unas y nuestros defectos también serán unos, en superar precisamente ese individualismo, a veces excesivo, que nos es tan natural, y centrarnos un poco más en las cosas. Yo creo que Gustavo Salazar es una persona que ha dedicado hasta ahora su vida, y me atrevo a decir que va a seguir dedicando lo que le queda, a las cosas. O sea, a esas cosas que nos rodean, que son sublimes, que son joyas ocultas, que están ahí, pero que nuestro ensimismamiento, nuestra ignorancia, nos las ocultan, nos las velan. Y que a lo mejor simplemente con extender la mano, o ahora un clic que comentábamos antes con los señores académicos en el ordenador, sería suficiente. Pero necesitamos que venga un Gustavo Salazar, que venga una mano amiga, que venga una palabra sabia a decirnos que esos tesoros están ahí. Y entonces de repente esos tesoros que estaban ocultos, que no habíamos reparado en ellos, de repente se iluminan. Y a veces se iluminan hasta el punto de cambiar nuestra vida, y a veces de cambiar nuestra vida para siempre. Y abren auténticos universos a nuestra mirada. Bueno, yo creo que a eso se ha dedicado Gustavo, por lo que yo lo conozco en este año largo que llevo aquí, y por lo que había oído con anterioridad a algún amigo común, a las cosas. ¿Y a qué cosas se ha dedicado Gustavo? Pues lo ha explicado con su erudición el doctor Pazos. Se ha dedicado a los libros y se ha dedicado a los textos. Pero se ha dedicado a cualquier libro, se ha dedicado a cualquier texto. Realmente no. Se ha dedicado sobre todo a los libros y los textos valiosos, los que merecen la pena, los que nos están esperando en algún rincón de nuestra cotidianidad. Pero cualquier libro, cualquier texto, realmente tampoco. Sobre todo los textos de su patria, los textos de Ecuador. Y aún iría más allá, cualquier texto ecuatoriano ha merecido el interés prioritario de Gustavo. Pues tampoco realmente, porque a donde ha dedicado su atención preferentemente, como ha dicho el doctor Pazos, es a la literatura ecuatoriana contemporánea.
Y en ese mundo que él ha encontrado feracísimo y que él ha encontrado profundísimo, ha sido suficiente para llenar una vida y para con esa vocación ponerlo en la entera disposición de todos. Yo he leído cosas de Gustavo y da lo mismo que te leas el volumen de Gonzalo Zaldumbide, de los textos literarios, o que te leas el libro de Carrión, del Fondo de Cultura Económica, o que leas lo que escribió sobre Reyes, o su antología de poetas ecuatorianas. Hay algo en común en todas estas obras, y es en que Gustavo desaparece y deja todo el espacio, a través de su erudición y su rigor y su presentación, y también lo dijo el doctor Pazos, al autor. Digamos que Gustavo dispone una estancia suntuosa para que el lector y el autor se encuentren y silencio, sin interferencias, con absoluta pulcritud, puedan relacionarse en el texto. Yo creo que eso es el verdadero crítico literario, el que desaparece cuando la estancia está preparada, deja la estancia preparada y deja al lector que se encuentre en esa estancia suntuosa, en la intimidad del acto de lectura. Y yo eso es lo que he captado o lo que he percibido en todos los libros en los que ha participado Gustavo. También creo que el rigor de Gustavo es consustancial a esa aportación. O sea, yo a Gustavo le he oído decir cosas tales como que se ha leído todo el epistolario de un autor o toda la obra de un autor, pero no solamente para hacer un ensayo, a veces para hacer un artículo, para hacer un prólogo. Eso es lo que dijo el profesor Pazos y tiene toda la razón. Ni una afirmación sin justificación. Y eso significa ni una afirmación sin horas de trabajo, sin horas de investigación, sin horas de noche oscura, para que de esa noche oscura surja la luz precisamente de la crítica literaria. Ahora estamos nosotros en un pequeño proyecto, que está ahí Jaime Almeida, que es, digamos, uno de sus progenitores más destacados, que es la elaboración de la reedición del libro de Neptalí Zúñiga sobre José Mejía, es una ilusión enorme, y precisamente estamos comprobando este enorme servicio patriótico, porque yo creo que el mayor patriotismo que cabe es precisamente eso, o sea, de la comunidad nacional a la que uno pertenece, extraer esas obras y devolverlas a la nación a la que uno pertenece, embellecidas, aclaradas y, digamos, iluminadas, porque no se me ocurre otra palabra por el propio rigor. Y yo creo además, y aquí ya entra el transeúnte osado que uno es, que en el caso de Ecuador los Gustavos son más necesarios que en otros países, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque Ecuador, y yo lo puedo decir porque no soy ecuatoriano y por tanto no peco de chauvinismo, es un país que sobreabunda realmente, en donde sobreabundan los frutos del espíritu. Yo hace poco más de un año lo he contado 1000 veces y siento contarlo otra vez, pero lo tengo que contar. En mi primer paseo por Quito verdaderamente fue de una fascinación inolvidable. Y eso, cuando uno tiene 51 años y le ha tocado por la profesión rara que uno tiene ver tantos lugares extraños, verdaderamente tiene un elemento extraordinario. O sea, yo afirmo como transeúnte en Ecuador que existe una corriente espiritual que ya, digamos, se intuye en el amanecer de la historia humana, en las intuiciones, en la intuición antropológica maravillosa de las figuras de Valdivia que podemos ver aquí, en el Museo del Lavado aquí al lado, y que va como un río caudaloso, en figuras universales, un Legarda, un Miguel de Santiago, y desemboca a la espera de nuevos asombros, pues en Carrera Andrade o un pintor como Guayasamín, etc. Ese es el primer motivo por el cual yo creo que, digamos, se necesitan más Gustavos. Pero el segundo motivo, y aquí todavía mi osadía va más allá, es que yo creo que los ecuatorianos pecáis grave y persistentemente de modestia.
O sea, yo creo que ese es un grave pecado ecuatoriano, porque otra cosa que sorprende mucho cuando uno llega de fuera del Ecuador es que precisamente la educación ecuatoriana exquisita, que es un rasgo propio del Ecuador, cubre con un pudor verdaderamente inmerecido, digámoslo de este modo, a precisamente ese fondo espiritual. Y yo, por ejemplo, la literatura contemporánea me parece especialmente digno de mención, porque son tantos los tesoros ocultos, y realmente están ocultos, porque yo le contaba a Gustavo, yo en España, buscando por la librería Dédalus, por tantos sitios, obras ecuatorianas, y cuando uno llega, yo de la mano de mis amigos, y empieza a leer la literatura y se enfrenta a una y otra novela, y se da cuenta de ese enorme caudal, verdaderamente se queda asombrado. Esas son las cosas a las que Ortega nos animaba a dedicarnos, y esas son las cosas a las que Gustavo se ha dedicado. Y esas son las cosas que Gustavo nos enseña, y que a personas como yo, ajenas a esta cultura, no a esta cultura, ajenas me refiero a la tradición cultural ecuatoriana e ignorantes en ella, nos han resultado de una enorme utilidad. Para mí ha sido un inmenso honor tener esta oportunidad. Lo quiero agradecer al Grupo América, lo quiero agradecer a Mamá Pulpo, coordinado por mi queridísima Grace Chiriboga, aquí presente, y, cómo no, a esta docta corporación que me ha acogido esta tarde. Muchas gracias. Recibamos ahora con un fuerte aplauso a don Alfonso Ortiz Crespo. Entre sus múltiples labores en el ámbito de la cultura, fue cronista de la ciudad de Quito. Ha brindado un sinnúmero de conferencias, charlas, crónicas y estudios que vinculan la historia, el urbanismo, arquitectura y ciudadanía, contribuyendo a que sus habitantes y autoridades reconozcan el valor patrimonial urbano y simbólico de Quito. Buenas tardes. Distinguidos miembros de la mesa directiva, amigos, miembros de la comunidad cultural. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a una figura cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la memoria bibliográfica, literaria e histórica del Ecuador. Hace casi 30 años, junto a Gustavo y Efraín Villasís, concebimos el proyecto de un museo de la imprenta en el Ecuador, particularmente de Quito. En aquel entonces soñábamos con rescatar las viejas máquinas de la imprenta municipal, destinadas con frecuencia a convertirse en chatarra, como muchas cosas de la cultura en el país, y darle un nuevo destino, el de testigos de la palabra impresa. Unido al fondo antiguo de la biblioteca municipal que organizamos bajo el nombre de un gran quiteñista, don Luciano Andrade Marín, aquí el proyecto buscaba ofrecer a niños y jóvenes un espacio para descubrir el poder del libro y de la escritura. Era en el edificio de la antigua Universidad Central, en el patio sur que colinda con la iglesia de la Compañía de Jesús, que fue transformado en el año 2000 en el Centro Cultural Metropolitano, gracias a esa iniciativa constante de varios alcaldes, comenzando por Rodrigo Paz Delgado, continuado por Yamil Maguad, Roque Sevilla y el general Paco Moncayo, que apostaban realmente por la cultura en una ciudad que merecía y que debía volver sobre su centro histórico y su riqueza, no solamente en los monumentos, no solamente en la escultura, no solamente en la pintura, sino también en los libros, la biblioteca, la literatura. Fue
precisamente cuando se reorganizó la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, que como ustedes saben se creó a finales del siglo XIX, cuando otro ilustre quiteño, el doctor Batallas, como secretario del Consejo Municipal, sugirió que las reuniones del Consejo Municipal no se realizaran de noche, sino de día, de manera que con el ahorro que se iban a hacer de las velas que se gastaban en las sesiones nocturnas, se pudiera crear una biblioteca. La biblioteca debió haberse llamado Leonidas Batallas, pero había una figura mucho más poderosa y grande cuando la biblioteca cobró fuerza, y era precisamente la figura del arzobispo, historiador y patriota, y por eso el nombre de Federico González Suárez. Pero cuando reorganizamos la biblioteca municipal, gracias a la gran labor que realizaba el municipio, pudimos precisamente bautizarle con el nombre de Leonidas Batallas a la sala principal de la biblioteca. Pero el proyecto quedó en el papel, y tanto Gustavo como Efraín estaban con la idea de comenzar a hacer que esta investigación sirviera para hacer una historia mucho más profunda de la imprenta y el libro ecuatoriano, como una historia de la imprenta. Ese fue mi primer contacto con Gustavo, que inmediatamente me llamó la atención por la pasión que ponía en las cosas. Y poco después perdimos contacto, tanto porque yo salí del municipio de Quito en el año 2000, como porque Gustavo partió a España a inicios del siglo XXI y permaneció allí por más de una década, desempeñándose como funcionario administrativo del Consulado del Ecuador en Madrid. Durante este tiempo realizó un extraordinario trabajo de rescate y organización del archivo de esa significativa dependencia del Servicio Exterior ecuatoriano, dejando una huella de rigor y compromiso. Al regresar al país, se vio obligado a dejar en España su copiosa y valiosa biblioteca, fruto de años de dedicación intelectual, cuya recuperación aguarda todavía con ilusión y esperanza. Nacido en Quito en 1966, tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y española. Gustavo ha dedicado su vida a la investigación, la preservación y la difusión del patrimonio bibliográfico y cultural. Su labor como bibliotecario, archivero, bibliógrafo, investigador literario e histórico le ha convertido en un referente indispensable en el estudio de la imprenta, las bibliotecas y el ensayo ecuatoriano. Su voz crítica y reflexiva ha resonado en periódicos, revistas y suplementos culturales de gran prestigio, donde sus artículos y ensayos han dejado huella por la claridad de sus ideas y la riqueza de su estilo, y su pluma ha dado forma a 23 libros de investigación literaria, histórica y bibliográfica, publicados en Quito, México, Madrid y Caracas. Entre sus títulos destacan Cartas de Benjamín, precisamente, que es uno de los motivos que nos reúne para hacer este homenaje, publicado hace 30 años. Benjamín Carrión, un rastreo bibliográfico, de 1998. Ensayos literarios de Gonzalo Saldumbide, 2019. La abarcadora poesía ecuatoriana escrita por mujeres, del 2021, y la edición crítica de las obras escogidas de Aurelio Espinosa Poli. Cada uno de estos trabajos constituye un aporte invaluable a la memoria cultural del país. Su voz se ha escuchado en coloquios y ferias internacionales, como el Encuentro José Vasconcelos Benjamín Carrión en París 2012 y la Feria Internacional del Libro de Quito y Caracas. Ha dictado conferencias sobre el libro antiguo, los diccionarios, los epistolarios y los escritores ecuatorianos y extranjeros en instituciones de prestigio como la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Centro Cultural Benjamín Carrión y la Academia Ecuatoriana de la Lengua,
además de escenarios internacionales como la librería Juan Rulfo en Madrid. Obras que no solo iluminan el pasado, sino que también proyectan hacia el futuro la riqueza de nuestra tradición intelectual. La relación de Gustavo Salazar con el Centro Cultural Benjamín Carrión es particularmente significativa. En 1991 el municipio de Quito lo contrató para investigar y valorar la biblioteca y archivo personales de Benjamín Carrión, tarea que culminó con la inauguración del Centro Cultural Benjamín Carrión en 1994. Casa neocolonial situada en el corazón de la Mariscal, que fue restaurada pulcramente por el municipio para albergar precisamente esta biblioteca y convertirse en un referente cultural para la ciudad de Quito, en el norte de la ciudad, que era muy importante. Bajo su dirección se procesaron más de 12.500 títulos y alrededor de 3.200 cartas originales, consolidando el acervo fundacional de la institución. De esta labor surgió en 1995 el volumen Cartas a Benjamín, con prólogo de Jorge Enrique Adum, primera publicación científico-literaria del Centro Cultural Benjamín Carrión y verdadero hito cultural. 30 años después, hoy celebramos no solamente la vigencia de ese libro, sino también el inicio de una fructífera relación entre Gustavo Salazar y el Centro Benjamín Carrión, que se prolongó con otras obras como Benjamín Carrión, un rastro bibliográfico, ensayos literarios de Gonzalo Saldumbide y ya la mencionada antología Poesía Ecuatoriana escrita por mujeres. Este aniversario ha motivado a la Fundación Mamá Pulpo e igualmente a la Academia de la Lengua a organizar este homenaje público, solicitando ejemplares de cartas a Benjamín Carrión y ensayos literarios de Gonzalo Saldumbide para obsequiarlos a los asistentes, como símbolo de gratitud hacia el centro y reconocimiento al editor que inauguró su línea editorial. Se trata un acto de justicia cultural, devolver a la comunidad el legado de un investigador que abrió camino a colecciones tan valiosas como las correspondencias de Benjamín Carrión, reincidencias, estudios literarios, modos de ensayo y fecunda errancia. Pero no solamente a Gustavo le interesa la literatura, la imprenta, el papel. Las tintas transferibles no le interesan. Pero sí le interesa una figura muy importante de la cultura quiteña que ha pasado olvidada, que es el caso de Emilia Rivadeneira. Ella, esa mujer fantástica que luchó toda su vida, no solamente por posicionarse ella como autora, como artista, sino también como mujer, luchando por conseguir que se valore el trabajo intelectual y artístico de los ecuatorianos, porque los gobiernos de turno miraban siempre fuera de las fronteras para conseguir muchas cosas que se podían hacer aquí. Recordemos que Emilia Rivadeneira fue la que grabó el primer sello postal del Ecuador. Y no solamente eso, sino que también grabó el magnífico plano que el padre Juan Bautista Menten dio a la imprenta precisamente el año de la muerte de García Moreno en 1875. Pocos ejemplares quedan de ese plano. Yo personalmente conozco solamente dos, uno en la Aurelio Espinosa Poli y otra en el rectorado de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Dónde está la plancha en la que grabó Emilia Rivadeneira ese plano? No lo sabemos, pero también es muy interesante recordar que el padre Menten tuvo la valentía en una época en que no se reconocía el trabajo de la mujer, y la valentía de poner en el plano grabado por Emilia Rivadeneira 1875. Gustavo ha reunido, y es una de las cosas que nos ha unido, entre otras cosas, nos ha unido este interés por Emilia Rivadeneira a través de las estampas, y tiene un trabajo muy desarrollado sobre esta figura tan importante para la historia de Quito y de su cultura, que esperamos que algún día vea la luz. Y siempre que descubrimos algo que nos interesa,
a él, a mí. Siempre estamos intercambiando ideas, siempre me está contando novedades. Y la otra pasión que ahora le ha metido a Gustavo, es la calle de la Ronda, donde él vive. Y entonces cada vez que encuentro algo de la Ronda, le mando a Gustavo, y cuando él encuentra algo que a mí me podría interesar, igualmente me manda, así es que nos enriquecemos mutuamente. Su obra, más allá de los títulos y de los honores, como haber sido nombrado bibliotecario del año por la Cámara Ecuatoriana del Libro en el 2024, el haber sido recibido por la Academia Ecuatoriana de la Lengua como miembro correspondiente en el 2021, el ser miembro y secretario del Grupo América y haber recibido la distinción del Parlamento Andino y de la Fundación Conservarte Ecuador por su invalorable contribución a la investigación y preservación del patrimonio bibliográfico que ocurrió este año 2025, decía que más allá de los títulos y honores, lo que distingue a Gustavo es su vocación de servicio cultural. Ha sabido integrar la rigurosidad académica con la pasión por la memoria colectiva, convirtiéndose en un puente entre generaciones, entre archiveros y lectores, entre la historia y la vida cotidiana, además siempre guardando un perfil bajo. Nunca ha buscado destacarse en ningún momento. Su obra sobre la poesía ecuatoriana escrita por mujeres, que abarca desde el siglo XVII hasta el XX, es un ejemplo de sensibilidad y compromiso con la visibilización de voces históricamente relegadas. Su investigación sobre Emilia Rivadeneira, que he mencionado, pionera del grabado en el siglo XIX, rescata una figura femenina que enriquece nuestra identidad artística y cultural. Su rescate de epistolarios y su edición de textos clásicos nos recuerdan que la cultura es un tejido vivo que se fortalece gracias a quienes dedican su existencia a preservarlo y a difundirlo. Hoy no solamente celebramos al investigador, sino también al custodio de la memoria, al editor que devuelve vida a los textos olvidados, al intelectual que honra la tradición y la proyecta hacia el porvenir. En Gustavo encontramos la certeza de la que la cultura es un tejido vivo que se fortalece gracias a quienes dedican su existencia a preservarla y difundirla. Su legado nos recuerda que la historia de los libros y las bibliotecas es también la historia de nuestra nación y que en cada página rescatada late la voz de un pueblo. Por todo ello rendimos homenaje a Gustavo, agradeciendo su entrega, su sabiduría y ejemplo. Que su obra siga inspirando a nuevas generaciones de investigadores, bibliotecarios y escritores, y que su nombre permanezca ligado para siempre a la defensa del patrimonio cultural del Ecuador. Muchas gracias. Recibamos nuevamente a nuestro músico Johan Flores. A continuación tocaré Passional de Enrique Escudero. Pero antes, para ponerle un poco de ánimo, espero no me sucede esto en el concierto. Sin alarmas. Ahora sí, voy a comenzar.
Recibimos ahora a la presidenta de la Fundación Mama Pulpo, doña Grace Chiriboga Lobato, para la entrega de un reconocimiento. Estimados miembros de la mesa directiva, para mí, como presidenta de la Fundación Mama Pulpo, quiero extenderles mis agradecimientos el día de hoy por acoger este evento tan importante para nuestra fundación. A ustedes, al querido público presente, les agradezco por haber asistido y pasado todas las peripecias para llegar a este lugar. En estos 10 años de trayectoria hemos contribuido a la educación y formación de más de 1 millar de niños, niñas y adolescentes que han encontrado en Mama Pulpo un abrazo de impulso, de fuerza para salir adelante. Además, la Fundación ha auspiciado 4 publicaciones y ahora, con la realización de este evento, cierra su 10º aniversario con grandes expectativas dentro de la cultura y fomento a la lectura de toda la comunidad quiteña. Reconociendo la relevancia histórica y cultural de la obra de don Gustavo Salazar, para nuestra sociedad consideramos fundamental desarrollar actividades conmemorativas que difundan, promuevan y revaloricen este legado. Queremos entregar un reconocimiento a Gustavo Salazar, en donde firman las personas que nos acompañan y que nos han deleitado cada uno con sus experiencias acerca de la obra que tiene Gustavo Salazar. A continuación vamos a escuchar lo que dice el reconocimiento. La Corporación Cultural Grupo América y Fundación Mama Pulpo, a don Gustavo Salazar Calle, por su larga trayectoria de más de 3 décadas como investigador y difusor de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana, por su gran proyecto de establecer las coordenadas históricas, culturales y literarias, por su labor y servicio cultural desde el documento localizado, el dato preciso y la reflexión sustentada, por la proyección alcanzada a través de su obra, entre otros logros y servicios. Y al celebrarse 30 años de la publicación de Cartas a Benjamín, otorgan el presente reconocimiento a don Gustavo Salazar Calle, investigador, bibliotecario, ensayista y promotor de la cultura ecuatoriana, dado en Quito a los 27 días del mes de noviembre del año 2005. Aprovechando, queremos también invitarle a todas las personas, tanto que están en línea con la transmisión en vivo, a que puedan degustar de la exquisita trayectoria que tiene Gustavo en la vitrina que está afuera, que va a permanecer durante una semana. Tenemos todos los trabajos que ha realizado Gustavo. Es una exposición de muchos de los trabajos que solamente existe un ejemplar ya. Y también quiero invitarles a que ustedes elijan el ejemplar que van a desear. Nosotros, gracias al Centro Cultural Benjamín Carrión, tenemos el ejemplar respectivo para ustedes, para que se lo lleven y puedan degustar de esta hermosa obra que tiene Gustavo. Gracias. A continuación, es para mí un placer
poder presentar a don Gustavo Salazar, que se va a dirigir a ustedes. Buenas tardes, amigos de la mesa, y realmente todos son amigos, ¿eh? Si no son familiares y amigos. Los 30 años de Cartas a Benjamín. Esta historia empezó a primera hora de un día en abril de 1991. Alfonso Ortiz Crespo me había contratado 3 meses antes. Fue a verme en la pequeña sala de libros antiguos en el Museo de Cera Alberto Mena Caamaño. Me consultó si quería hacer el inventario de la biblioteca y archivos personales de Benjamín Carrión. Le dije, mañana te respondo, a lo que replicó, debes decirme en este momento. Ante el imperativo, le dije sí. Me informó que al tratarse de un contrato por obra cierta, como se denominaban esas contrataciones en aquel entonces, debía renunciar al municipio. Al que a Alfonso le debo muchas cosas, entre otras, haber renunciado al municipio y hacer tantas otras cosas. Así lo hice. El compromiso de los herederos de Benjamín Carrión era entregar en comodato durante 25 años la biblioteca, archivo, algunos bienes personales y varios cuadros del escritor lojano al ilustre municipio de Quito, con la condición de que esta institución crease el centro cultural que llevaría el nombre del maestro lojano. Esta institución, que más tarde sería conocida dentro y fuera de la ciudad, coloquialmente como la Casa o el Centro Carrión, dedicaría al apoyo y difusión de la literatura quiteña y ecuatoriana hasta convertirse en el espacio cultural más importante de nuestra ciudad y uno de los mejores a nivel nacional, promoviendo el pensamiento crítico y la noción de patria cultural. Perdón, me adelanté décadas. Vuelvo a este recorrido. Tantos caminos se han bifurcado como autores confluyen en la Biblioteca de Carrión y, por supuesto, en su prolífico epistolario. Lugares, nombres, geografías, relaciones, espacios privados y públicos, anécdotas, situaciones políticas, pensamiento, crítica, la vida. Vuelvo, decía, este trabajo debimos hacerlo en la casa de los herederos de Benjamín Carrión, en Bellavista, en la residencia de don Jaime, su hijo. Nuestra anfitriona durante los 2 años de trabajo fue la señora Aidita, ama de llaves, quien nos recibió con cierta distancia. Luego, superado el celo por los bienes que venía cuidando durante décadas, con cordialidad. Cada día acompañada de su perro Copito. Paralelamente, el municipio adquirió el inmueble de la familia Carrión, ubicado en la calle Washington y Páez, consciente de que se requería de más técnicos, de personas que fuesen lectoras, en lo posible con amplia cultura general, por intuición. Recuerden que esto yo lo hice cuando tenía 25 años. Entonces, en aquel entonces, mentiría si digo por conocimiento, fue por intuición. En aquel entonces y por experiencia hoy, sé que las colecciones patrimoniales no se las puede dejar bajo la responsabilidad de técnicos que quizás sean buenos para organizar un bazar, una tienda de abarrotes, o que sean buenas personas, mas no bienes culturales. Conformé un equipo de profesionales con estas características. Contraté a Raúl Pacheco, Luis Rivadeneira y María Salazar. Para el avalúo, poner precio a toda la colección libro por libro, la persona adecuada y precisa fue don Edgar Freire, librero y suscitador de la lectura, gran amigo. Para llevar adelante este trabajo, mi primera decisión fue leer la obra completa de Benjamín Carrión. Por oficio de lector y curiosidad, ya había conocido algunas de sus obras. Además, tuvimos acceso a todas las revistas en donde había colaborado nuestro autor. Nos llevamos la sorpresa de hallar 2 grandes álbumes de recortes de prensa, en donde se conservan los escritos, versos, relatos y artículos suyos, y reseñas y comentarios acerca de sus primeros libros publicados. Esto me permitió leer toda la obra activa y pasiva del ensayista lojano. Trabajamos arduamente, fascinados y convencidos de esa trayectoria literaria, de ese hombre y su mundo. Ocasionalmente uno de nosotros no venía, pero en general nuestras jornadas superaban las 8 horas. Era un trabajo apasionante. Hallar primeras ediciones de docenas de obras de autores ecuatorianos, la mayoría de ellas autografiadas para don Benjamín. El procedimiento con los libros, numerar con lápiz en la esquina superior derecha con el número correlativo, capturar los datos básicos de cada obra, autor, título, más el pie de imprenta, ciudad, imprenta o editorial, año y finalmente páginas. En caso de tratarse de una colección también se registraba.
Edgar Freire se integró al equipo semanas después, registró su trabajo en la parte superior de la última página de cada libro. En cuanto al archivo epistolar, encomendé a Luis Rivadeneira y nos encargamos de la organización y el inventario de las cartas en el orden que aún se mantiene, juntando varias hojas escritas dispersas que correspondían a una sola misiva. Las numeramos con lápiz en la esquina superior derecha y las archivamos en carpetas de 100 en 100 toda la correspondencia. Me dediqué a leer día a día la totalidad de la correspondencia, alrededor de 3.200, como dije, tomando notas en un cuaderno de cualquier particularidad que llamara mi atención para conformar el volumen. Embarcado en el trabajo, la colaboración de Raúl Serrano Sánchez, colega de esta academia, en aquel entonces funcionario de la Casa Carrión, fue esencial. Recurrí a él permanentemente. Seleccioné 124 cartas de los más destacados escritores ecuatorianos e hispanoamericanos para su publicación en 1995, bajo el título de Cartas a Benjamín, volumen que apareció prologado por Jorge Enrique Adún. Con aquel libro se inauguró de manera consistente e ininterrumpida, como señaló Alfonso, la colección de publicaciones del Centro Cultural Benjamín Carrión, que me ahorro de citar. Simplemente diré que entre los títulos de ese catálogo amplio, muchos de ellos están actualmente agotados. Esta apasionante experiencia me permitió conocer esenciales aspectos de nuestra tradición cultural, que desde aquel entonces ha marcado mi norte, un patrimonio que paradójicamente integra a quienes renegaron y otros que reniegan y son parte de él. Aunque han pasado 3 décadas, mi relación con la Casa Carrión se ha mantenido. Con ellos he publicado los 4 libros mencionados. Me han acogido para dar conferencias, he presentado algunos de mis libros ahí, he mantenido buenas relaciones con todos sus directores y tengo amigos. Y siempre que he requerido documentos de su valiosa colección, sean libros o cartas, sea desde el extranjero o personalmente, lo han hecho con toda diligencia y consideración. La lectura de muchas de esas misivas me deparó sorpresas. En varias de ellas, Gabriela Mistral solicita a Benjamín Carrión que junto con César E. Arroyo y Gonzalo Saldumbide gestionen ante el gobierno del Ecuador para que se le contrate a José Vasconcelos a dar un ciclo de conferencias o se le dé un puesto de profesor en la Universidad Central del Ecuador, dada la precaria situación económica que atravesaba el pensador mexicano después de perder las elecciones a la presidencia de México en 1929. O cuando la poeta chilena, con franqueza, después de leer la novela de Carrión, El desencanto de Miguel García, le sugiere que no debería insistir en la narrativa, su fuerte es el ensayo. El pésame por la muerte de la madre de Carrión, en una bella carta de Gonzalo Escudero, aquella lírica misiva que Gilberto Owen le envió a Carrión en su tránsito de Perú a Ecuador, las dolorosas remitidas por Joaquín Gallegos Lara, la digna de su madre, doña Emma Lara, remitiendo a Carrión el ejemplar de la novela Las cruces sobre el agua, autografiada en entrega póstuma de parte del autor. Para finalizar este repaso mencionaré la carta de Mario Vargas Llosa a sus 31 años, en donde le agradece por su intervención en la concesión del premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde en 1967. Como dije anteriormente, hice amigos. Curiosamente, el día que descubrí la carta de Owen, hacia agosto de 1994, conocí a Efraín Villasís, amigo de esta segunda parte de mi vida. Han pasado 30 años, doblo la edad a la Casa Carrión, como familiarmente se la conoce al Centro Carrión. Ambos hemos madurado, no diré envejecido, a pesar de algunas canas, y mantenemos muchos retos por delante, osados, aparentemente imposibles, impostergables. Gracias. Agradezco a las instituciones que me han honrado con este homenaje, sobre todo a la Corporación Cultural Grupo América, a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y, cómo no, a la Fundación Mama Pulpo y su consejo directivo. Finalmente a mi madre, María Carmelina Calle, y a Grace Chiriboga, quien es capaz de hacer todas las magias de vivir. Buenas tardes. Quiero excusarme con ustedes, pero ya varios han señalado que soy minucioso en esto de la información. Y el momento que imprimí, creo que salí al apuro, que me faltó una hoja, y si no la leo, pues considero que seré injusto con lo que mencioné ahí. Permítanme, les voy a leer del teléfono, apelaré a la tecnología.
La condición de personaje público de Benjamín Carrión hace que el archivo epistolar sea variado, no solo literario, sino relacionado con el país y su política cultural. En su calidad de fundador y de presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana internacional por su ejercicio diplomático e institucional por sus servicios como funcionario en diversas instituciones nacionales. La correspondencia más rica, exuberante, crítica, emocionante y de aventura, si ustedes quieren, está relacionada con su invalorable papel en el ámbito cultural y literario del Ecuador e Hispanoamérica. La decisión de inaugurar en 1994 el Centro Cultural Benjamín Carrión obligó a acelerar el procesamiento técnico de la biblioteca, alrededor de 12.500 títulos y aproximadamente 3.200 cartas, originales, manuscritas o mecanografiadas. O como en una de las cartas que le escribe Gil Gilbert a Carrión, le dice, nuestras cartas mecanoescritas, porque están a máquina de escribir y también con unos añadidos a mano. Labor que fue asignada bajo mi supervisión a un equipo de la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, que se trasladó a la casa ubicada en Bellavista y concluimos la catalogación de la biblioteca. Cumplidos los plazos, la Casa de la Mariscal, ya restaurada y con su biblioteca ya catalogada, se inauguró. La valiosa colección de libros de Carrión se vio acrecentada gracias al olfato de Raúl Pacheco. Se promovió la adquisición de libros en todos los géneros literarios. Supongo que a lo largo de los años el Centro Cultural Benjamín Carrión ha ingresado, con el respaldo financiero del municipio metropolitano de Quito, más de 6.000 títulos que cubrieron algunos vacíos académicos, al punto de que la biblioteca de la Casa Carrión se convirtió en un referente para la ciudad dentro y fuera del país. Dentro de los retos que asumió el Centro Cultural Benjamín Carrión se encontraba la publicación de un volumen de cartas al escritor lojano. Para el efecto, en mayo de 1994, Hipatia Camacho, secretaria ejecutiva, y Raúl Pacheco me invitaron a preparar una selección epistolar. Antes de acceder a estas cartas, había leído miles de epístolas de escritores, artistas, personajes históricos, etc. Las había leído impresas, con notas eruditas, estudios, algunas reproducidas en facsímiles, pero por primera vez ingresaba con mis propias manos y todos los sentidos a los originales de miles de cartas literarias. Lo demás es historia. Muchas gracias. Agradecemos a todo el público presente por engalanar esta ceremonia y les invitamos a visitar la exposición de los libros publicados por Gustavo Salazar y un brindis en su honor. Les quedamos eternamente agradecidos.